Vamos a responder la pregunta donde dice, entonces todos en el Perú tendrían que regularizar, ya que todos tienen recibo de luz y agua. Creo que tu ejemplo no va en esta oportunidad, me comentaron, pues, ¿no? Pero hay que tener en cuenta el impuesto de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. En este caso estamos en el impuesto de primera categoría. Cuando alquilas, ¿qué pasa? En el ejemplo de que tú tengas 3, 4, 5, 6 casas, te hago la pregunta, ¿vas a poder vivir en esas 6 casas al mismo tiempo? Claro que no. De hecho, que vas a vivir en una casa y las otras 5 casas, ¿ya? Entonces es ahí donde va el ejemplo. Y supongamos que estas 5 casas estén en la playa, estén en el departamento de Lima, estén en Ica, estén en Arequipa. No es necesario que estén en la playa, pero que tengas 6 propiedades a tu nombre, bien inmuebles, ¿ya? Y las alquiles. Entonces, si tú dices, yo tengo una casa, vivo ahí, pago mi luz, mi recibo de agua, ¿tengo que pagar impuesto de primera categoría? No. Pero tengo aparte 4 casas más, pero nadie vive, no la estoy alquilando. Pero sin embargo, tienes ingresos mensuales de 1.000, 3.000, 4.000 soles, ¿ya? Y tú las estás alquilando. Pero tú dirás, pero ¿cómo Sunat se va a dar cuenta que les estoy alquilando? Fácil, como les comentaba, en el recibo de luz o en el recibo de agua hay consumos, ¿ya? Hay consumos en esos predios. Entonces ahí te van a determinar que tienes que pagar el impuesto de primera categoría, de alquileres. Pero alquileres es un tema muy amplio, salen muchas preguntas, por eso te comentaba. Una de las preguntas hacen, ¿cuánto es el monto que debo de pagar a la SUNAT? O sea, tienen que tener en cuenta que el 5% es un pago a cuenta. Después tienen que sacar el cálculo en el cual si tu autovalúo tiene un valor, a ese valor saquen el 6%. Eso es lo que le tienen que pagar al año a la administración tributaria. Si le han pagado menos, tienen que regularizar. Pero ¿cómo puedo saber directamente cómo le saco el impuesto mensualmente que tengo que pagar sí o sí? El mínimo que tengo que pagar, fácil, sácale el 0.3% del autovalúo. El autovalúo lo consigues en la municipalidad, es lo que ustedes han declarado, o quizás la municipalidad ha ido a su predio y ha determinado cuánto cuesta, cuánto vale tu predio, ¿ya? A ese monto le sacas el 0.3% y vas a tener el pago mensual. No puedes pagar menos, pues, ¿no? Ese es el pago mensual. Otra de las preguntas que también salen es si pagaste más, no hay necesidad de presentar la obligación de DJ anual. O sea, si pagaste más, no hay necesidad de que hagas la declaración jurada anual. Pero si pagaste menos, hay este problema. Ahí sí tienes que hacer tu declaración jurada anual, tienes que corregir, pues, ¿no? Pero hay multa por adicionar el pago correcto. O sea, si yo he pagado 2.000 soles en impuestos de alquileres y después me doy cuenta que mi autovalúo, haciendo mi cálculo, el 6% sale más de 2.000 soles, voy a tener multa por pagar de 2.000. Ahora es te he pagado 2.000, voy a aumentar mi pago a 4.000 porque mi autovalúo, haciendo el cálculo, sale que tengo que pagar 4.000. ¿Hay multa por eso? No hay multa por tener, ¿ya? Por hacer, por adicionar un pago más de lo que tenías o de lo que estabas obligado a pagar. Otra de las preguntas es, comodato, contrato de comodato. Cuando haces un contrato de comodato, ya, entonces yo le quiero dar a mi amigo la casa que tengo en Arequipa, se la quiero dar gratis, no le voy a cobrar su nada, entonces por lo tanto no tengo la obligación de pagarte porque no estoy alquilando. Esos son algunos artificios que hacen algunas personas. Bueno, entonces una me va a cobrar por alquilar, entonces yo se lo estoy dando gratis, es mi casa, es mi predio. Entonces
como no estoy teniendo ganancia, no estoy teniendo rentabilidad de ese alquiler, no estoy obligado a pagar. Error, falso. ¿Por qué? Porque sí estás obligado a pagar. El contrato de comodato es que tú le cedes gratuito a tu amigo tu casa. Pero, ¿estás obligado a pagar la SUNAT? Sí, le estás obligado a pagar a SUNAT. Tú le podrás gratis, SUNAT dice, bueno, tú le podrás dar gratis a tu amigo, pero a mí me pagas. A mí me tienes que pagar. ¿Y cómo es el pago? ¿Mensualmente? No. De manera anual, lo haces en un solo pago, lo haces, ¿ya? Pero sí o sí le tienes que pagar. O sea, no me libro si es que le digo que lo estoy alquilando gratis. Claro que no, tienes que pagar. Es un contrato comodato, tienes que pagar sí o sí a la administración tributaria. Si dejo que mi empresa fije como domicilio fiscal a una oficina que alquilo y lo habilito a una mesa cuando llegue. O sea, hay personas que te piden de que pongan como domicilio fiscal una de tus casas, como domicilio fiscal para que le lleguen las notificaciones. Por ejemplo, en una empresa, pues, ¿no? Que está lejos en parte sierra y pone domicilio fiscal para que le lleguen las notificaciones. Si no le pones una oficina, algo ahí donde llegue el representante de la empresa y se siente, si no le pones una mesa, no estás obligado a pagar el impuesto de primera categoría, ¿ya? En ese caso no, en ese supuesto no. El 5% que pago mensualmente de la renta de primera categoría, ¿eso es un pago definitivo? No, ese es un pago a cuenta que haces mensualmente. El 5%, ¿cuánto estás alquilando? 1.200 le estoy alquilando el predio. Saca el 5%, ese 5% lo tienes que pagar a SUNAT, pues, ¿no? Lo pagas en el Banco de la Nación o lo pagas por tu... ingresas a tu portal de la SUNAT, al portal de la SUNAT o clave Sol y pagas, ¿no? Entonces eso es un pago parcial, ¿ya? Después vas a sacar tu cálculo de que no tiene que pasar, no tiene que ser menos del 6% del autovalúo, eso tienes que tener en cuenta. Si se da en comodato un bien mueble, no confundan comodato de un bien inmueble con un bien mueble. El bien inmueble es tu casa. Si tú le das en comodato, estás obligado a pagar el impuesto. Pero es gratis. SUNAT dice que la norma tributaria dice que sí le tienes que pagar. Pero ¿qué pasaría si tú das en comodato un bien mueble, tu vehículo, a una persona natural? No estás obligado a pagar el impuesto a la renta de primera categoría de alquileres, ¿ya? Pero ¿qué pasaría si este vehículo lo doy a una empresa? Lo alquilo mi vehículo a una empresa. Ahí sí estás obligado a pagar el impuesto de primera categoría, que es el 8% del alquiler, pues, ¿no? Entonces, conforme a esa información hay diversas preguntas que salen sobre rentas de primera categoría, que también puede ser subcontrato, pues, ¿no? O sea, yo te alquilo a ti, mi casa, te alquilo, y esa persona alquila a otra persona. Eso es un subarrendo. Entonces esta persona tiene que pagar. ¿Está obligado a pagar el impuesto de primera categoría? Sí. El que me está subarrendando mi bien, el que está subarrendando también tiene la obligación de pagar el impuesto de primera categoría. Entonces este es el impuesto de alquileres, pues, ¿no? No confundan cuando una empresa alquila. Si es una empresa la que está alquilando, no va a pagar el 5%, pues, ¿no? Tiene que pagar de acuerdo a ya tercera categoría. Ya es muy diferente cuando alquila una empresa y cuando alquila una persona natural, pues, ¿no? Sin negocio. Entonces espero haber absuelto tu pregunta. Y si todos tenemos nuestro domicilio, pues, ¿no? Si tienes tu domicilio no estás obligado a pagar. Pero si tienes más de 3, 4, 100 domicilios, si estás obligado a pagar si es que estás alquilando tu predio, tu bien inmueble. Se dan cuenta por el recibo de luz y por el recibo de agua y por el dinero que te está entrando a tus cuentas del banco, ¿ya? Entonces a tener en cuenta ello. Espero que haya quedado claro.